Luis López Espinariego, de San Rafael, escritor, colaborador del periódico de manera asidua en su sección Parada y Fonda. Luis, nos traes un nuevo libro. Ayer se presentó en el Paseo Rivera de San Rafael, Álbumes en Familia, una recopilación de textos, de escritos que nos descubren quizá un poquito más y más a fondo la historia de San Rafael. Luis, lo primero, ¿qué tal fue la presentación de ayer? Pues excelente, la verdad es que contar con 200, más de 200 personas en un evento como este, en la presentación de un libro como este, es un lujo, un privilegio. Si además cuentas con un montón de amigos y con, bueno, prácticamente todo el pueblo se ha volcado en la presentación del libro, eso es buena señal. Así que estoy encantado y desde luego muy agradecido. Seguro que va a ser todo un éxito este libro, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Que este libro recoge la historia de San Rafael desde diferentes perspectivas, desde diferentes historias. ¿Qué nos puedes adelantar, sin desvelarnos más allá de lo que los lectores seguro no quieren que desveles, pero qué nos puedes anticipar de este libro? No es un libro de historia, es un libro de historias. Historias de gente como tú y como yo, como son las historias que nos pudieran contar nuestros padres o nuestros abuelos. Alguien podría pensar que son historias muy personales, pero no es verdad, porque desde la historia personal se eleva para historias generales. Es decir, se puede hablar de historias vinculadas a la inmigración fondillera, por ejemplo, de las cartillas de racionamiento, de cómo se hacía el pan o cómo venían los de abastos a denunciar a las panaderías cuando se excedían en sus labores. Historias que son, ya digo, desde lo personal se elevan para formar la intrahistoria de una tierra y que además configuran, bueno, pues un pequeño hito junto con el libro anterior, Conversaciones con mi tierra. Bueno, pues supongo que dentro de 50 años este libro se podrá valorar mucho más cuando alguien quiera echar un vistazo a cómo fue el siglo XX de nuestra tierra. Precisamente por eso te iba a preguntar, por los periodos que abarca, me hablas del siglo XX. Sí, aproximadamente, vamos a ver, piensa que hay entrevistas con personas que sus familias llegan aquí en 1910. ¿No? Llega aproximadamente hasta los años 70, es decir, al final la conversación que pudieras tener tú con tu abuelo, con tu padre, y lo que ellos te pudieran contar, pues es lo mismo que puede aparecer aquí. De manera que, bueno, todo eso va compilándose en distintas historias y se van trenzando desde conversaciones con 17 personas dentro de 14 capítulos que hay. Hay un poco de todo, de todo. Hay historias muy divertidas también y, bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Llega la pregunta difícil, Luis, de entre todas esas conversaciones, todas esas historias que hoy tú plasmas en este Álbumes de Familia, ¿con cuál te quedas? Cada una tiene su duende, ¿eh? Mira, por no poner a nadie en un compromiso, si me tuviera que quedar con alguna, pues alguna probablemente de las tres personas que han fallecido y que aparecen en el libro. Yo ayer en la presentación contaba una de Masi Mateo, murió hace un par de años. Si quieres te la cuento de una manera muy rápida, y es que en los años 50 por la carretera de San Rafael pasaba muy poca gente, muy pocos coches, así que ellos querían ir a Madrid, él y un compañero iban haciendo autostop y solo les paró un coche fúnebre, de manera que el conductor les dijo: yo solo puedo llevar a uno. Por alguna razón le consiguieron convencer, pero uno de ellos iba adelante y el otro iba tumbado en la parte de atrás junto al catafalco que iba vacío, pero iban despacito, aquel coche acristalado, ranchera, y cuando le iban adelantando los coches, el de detrás se levantaba y saludaba. Entonces, bueno, son historias divertidas que tienen su aquel y que están muy metidas en la época en que ocurrieron. Al final, todas estas historias pertenecen a la gente que las cuenta y a la tierra donde ocurren. Pero son intrahistorias la unamuniana, no son historias escritas en letras de oro. Muchas de ellas están escritas con sangre y sudor, mucho sudor. Así que, pero dentro de estas historias hay historias de todo tipo, de sufrimiento, de lágrima, de sonrisa y alguna de carcajada. Luis, este libro no hubiera sido posible sin varias personas, también el Ayuntamiento del Espinar, que cuenta con la colaboración. Mm, Juan Enrique del Barrio, uno de ellos, ¿no? Es el maquetador del periódico La Voz del Espinar y también diseña y edita libros. ¿A quién agradeces hoy la publicación de este libro? Fíjate, aquí aparece una página entera de agradecimientos y probablemente me haya quedado hasta escaso, ¿eh? Espero que nadie que haya quedado fuera de estas líneas, bueno, me lo tenga en cuenta, y si no, pues va a aspirar al perdón. Desde luego, Enrique me ha sufrido. Me ha sufrido porque además yo soy una persona novel en esto de escribir libros, aunque llevo tres, pero siempre soy un aprendiz. Está Juan Anderson Garrido, la Asociación de Comerciantes de San Rafael, por supuesto el Ayuntamiento del Espinar,
sin el Ayuntamiento del Espinal este libro no hubiera sido posible, porque evidentemente hay un empujón pues muy serio. Pero sobre todo yo me quedo con todas las personas que han colaborado. Han sido, no las he contado, pero más de 50 personas, 40 familias. Sin esas historias este libro no tiene ningún sentido, no habría contenido. De manera que son historias que no me pertenecen a mí, yo soy una correa de transmisión y las historias pertenecen a ellos, a la tierra donde ocurren, como te decía, y sobre todo ahora pues a San Rafael, porque han pasado a ser un poco del acervo común de todos, precisamente porque ellos lo han querido. Como gran conocedor de la tierra, como gran conocedor de la historia de San Rafael, en lo personal, Luis, ¿qué supone para ti el haber publicado este libro? Me hace ilusión, lógicamente. Estas cosas no se hacen sin ilusión. Tú piensa una cosa, mira, este tipo de entrevistas nacen cuando hace ya 15 años mi padre fallece. Esto es un tema muy personal, pero bueno, como decíamos, de lo personal se pasa a lo general. Mi padre fallece y yo me doy cuenta que no solo he perdido un padre, he perdido todas las historias que me contaba. Entonces, en esa reflexión yo me niego a seguir perdiendo. Y lo que empiezo a hacer es, bueno, pues hablar con la gente. Hay mucha gente que dice, ¿quién nos contará nuestra historia? Pues te lo puede contar quien tienes al lado, pregúntale. Sobre todo si es una persona mayor. Eso es lo que he hecho. Has hecho también un poco trabajo periodístico, ¿no? ¿Grababas o tomabas nota o cómo hacías con esas entrevistas? Yo soy un aprendiz de todo, me atrevo a casi todo. Entonces, en este caso, para no perder la esencia, las entrevistas se grababan. Ha habido alguna que no se ha grabado porque me pedían que se tomaran notas, pero yo, dentro de cualquier caso, les pasaba el borrador, ellos corregían lo que le parecía. Sé por experiencia que grabar las entrevistas y luego plasmarlo en texto... Trabajo chinos, ya te lo digo, porque además en una entrevista, pero tú piensas una entrevista de 2 o 3 horas o 4 horas y ahora lo que dices en el minuto 28 lo repites en el 46, pero es un matiz y entonces tienes que volver atrás. En fin, ¿qué te voy a contar? Esto era un trabajo de chinos. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Luis, ¿cómo invitas a todas las personas que nos vayan a ver, que vayan a leer el periódico en el que tú colaboras, a que lean, a que compren este libro? Van a encontrar historias que probablemente sientan identificados con las historias que les contaban sus padres y sus abuelos. Esto es un ramillete al final de emociones. Yo me he encontrado dentro de las historias y de todas las personas con las que he ido hablando, me he encontrado muchas veces con historias de mi padre. Entonces, yo siempre digo que en este libro es como ¿dónde está Wall-E? Porque con 500 fotografías al final empiezas a identificar gente y mucha gente no la identificas hasta que te dicen quién es. Entonces dices, ah, coño, sí, es verdad, sí es esta persona. Creo que es un libro entretenido para ojear, no es una novela, no tiene un hilo argumental más allá de la historia o la intrahistoria de una tierra, y ahí es donde cada uno nos vamos a poder ver reflejados seguramente con aquello que nos contaban nuestros abuelos. Como espinariego, Luis, gracias por este trabajo, ¿no? Creo que, como decías, dentro de 50 años se va a ver aún más la relevancia e importancia de este libro. Enhorabuena por tu publicación y te esperamos en el siguiente, ¿no? Seguro que tienes más cosas pensadas. Bueno, déjame descansar de momento, déjame descansar y ya veremos. Seguramente algo más surgirá, pero no a corto plazo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti.